Buenas tardes, apreciados amigos de todo el mundo. Queremos estudiar en esta tarde un tema que sin lugar a dudas lo hemos entendido mal al estudiarlo bíblicamente. Y también quiero reconocer que algunas veces cuando uno está empezando a preparar algunos temas, entonces en ese vaivén escucha un tema y le pareció muy interesante. Yo escuché un tema del pastor jubilado, primero pastor de mi iglesia en Colón, luego pasó a ser el director de publicaciones de la Asociación Metropolitana. Actualmente está jubilado y ahora tengo que contradecir el tema que predicó ese pastor llamado Pastor Luis Atencio. ¿Y qué es lo que descubrí? Descubrí la tesis que Enoc no está en el cielo. Rápidamente sé que muchos se van a sorprender que estoy hablando herejía, pero en la medida en que desarrollemos nuestra tesis bíblica, sin lugar a dudas, usted llegará a la misma conclusión que yo llegué. Y aquí es el detalle cuando estudiamos no por nuestras propias cuentas, no a conciencia, sino que estudiamos la Biblia, interpretamos la Biblia porque otros así la han interpretado. Esta vez no estoy utilizando ninguna muletilla de ningún autor que intencionalmente o no también pudo haberse equivocado. Claro, aquí tienes una tesis teológica que contradice la idea común de que no está actualmente en el cielo. Esta tesis puede ser utilizada como base para un ensayo o estudio más profundo. ¿Cuál es la tesis? La tesis es que no fue trasladado al cielo, sino que murió como los demás hombres y su desaparición fue malinterpretada como una ascensión celestial. Y igual que no, podríamos decir el sinnúmero de dogmas que hoy en la actualidad se está creyendo y lo vamos a mencionar más adelante. En el libro de Génesis, en el capítulo 5 y el versículo 24, Dios dice, Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Esto no necesariamente significa que fue llevado al cielo. Una lectura cuidadosa del texto bíblico junto con otras escrituras sugiere que Enoc simplemente murió y que su muerte fue especial o poco común, pero no implica
que haya sido llevado corporalmente al cielo. ¿Cuál es el argumento bíblico que respalda esa tesis? En primer lugar, tenemos claramente el Evangelio según San Juan en el capítulo 3 y el versículo 13. ¿Y qué nos dice este sorprendente texto bíblico citado por el mismo Señor Jesús? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Repito el texto. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Este texto es claro, conciso, preciso, y no es un texto difuso, confuso, profuso, ni lleno de ambigüedades, ni subjetivo. Es un texto objetivo. Jesús mismo afirma que nadie ha subido al cielo, lo cual excluiría a Enoc si ya estuviera allí en ese momento. Si Jesús es veraz, entonces Enoc no podía estar en el cielo antes de Cristo. En segundo lugar, Hebreos, escrito por el apóstol Pablo, el capítulo 11 y el versículo 5 y el capítulo 11 y el versículo 13 nos hablan. Primero, Hebreos 11:5 menciona que no fue traspuesto para no ver muerte, pero el versículo 13 dice que todos estos murieron en fe, incluyendo a Enoc como parte de la lista. La palabra trasponer no implica necesariamente ascensión al cielo, sino remoción de un lugar a otro o preservación del juicio. En tercer lugar, aparece el libro de Eclesiastés, escrito por el sabio Salomón, o Jedidía, como queramos llamarle, en el capítulo 3 y el versículo 20, y el capítulo 9 y el versículo 5. Dice el capítulo 3, versículo 20, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Ahora leamos el capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y si leemos el versículo 6, porque su memoria es puesta en olvido, su amor, su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte de lo que se hace debajo del sol. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Estas declaraciones generales sobre el destino de todos los seres humanos contradicen la idea de que algunos estén ya vivos en el cielo. En el cuarto lugar, nos habla del contexto cultural y literario del libro de Génesis.
El hebreo de Génesis 5:24, Dios se lo llevó. Es vago. No dice específicamente que fue llevado al cielo. Puede interpretarse como una manera poética de decir que murió bajo el favor de Dios sin entrar en detalle sobre su sepultura. En quinto lugar, la doctrina general de la resurrección. El Nuevo Testamento enseña que la vida después de la muerte se inicia con la resurrección, no con el traslado inmediato al cielo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, y Primera de Corintios, capítulo 15, si Enoc está en el cielo, se rompería ese patrón bíblico. Por lo tanto, mis amigos, mis hermanos, la evidencia bíblica y teológica no requiere que Enoc esté actualmente en el cielo. Más bien, puede interpretarse que murió de una manera distinta, sin dejar rastro, y que fue altamente favorecido por Dios. Su traslado, entre comillas, puede entenderse como una forma especial de muerte, no una ascensión literal. Y de esta forma, nosotros estamos en la claridad de la palabra divina, la palabra autorizada, la palabra que tomó más de 5.000 a 6.000 años, donde 40 autores participaron activamente en la confección de las escrituras. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento no hay rastro absoluto. Por lo menos este estudio presenta las bases para destacar el hecho de que Enoc no fue trasladado al cielo con vida, y no puede ser porque contradeciría la misma escritura. La palabra es clara, es objetiva, no es difusa, no es confusa, no es llena de ambigüedades. Tampoco la palabra es profusa, porque hay un mismo Espíritu Santo que guió en la confección de la Biblia a través del Pentateuco, los profetas, los reyes, los libros poéticos, los salmos, los profetas mayores, los profetas menores, el Evangelio según San Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los libros históricos como Hechos, los libros teológicos como Romanos, también están los libros del apóstol San Pablo como Primera y Segunda de Corintios, están las cartas, están las epístolas juaninas, las epístolas paulinas, las cartas, y también están los libros proféticos. No hay ninguna contradicción en todos los escritos
Solamente allí hay palabra de Dios. Por lo tanto, mi amigo, mi amiga, si tienes un texto bíblico que señala lo contrario, tengo que aceptarlo. Pero si no tienes un texto bíblico que señale lo contrario, mi hermano y mi hermana, la Biblia es la única regla de fe y práctica para el cristiano. ¿Cuántos en este momento quieren decirle al Señor: Padre, acepto tu palabra como única regla de fe y práctica? Acepto tu palabra porque ella es la que me lleva, me induce hacia la Canaán celestial, y nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres junto conmigo darle gracias a Dios? ¿Quieres orar? ¿Y quieres pedirle al Espíritu Santo que nos guíes cada día en el estudio de esa palabra? Hay dos estudios un poco polémicos, pero teniendo como fundamento lo antes mencionado, creo que no hay alguna interrupción en la interpretación bíblica, no interpretación humana, interpretación bíblica de la palabra de Dios. Los que quieren orar conmigo, les invito que inclinemos el rostro. Los que pueden ponerse de rodillas, los que quizás pueden hacerlo de pie, o los que pueden hacerlo con su mente por la situación de que van manejando. Y yo le quiero invitar a que oremos. Padre nuestro, santificado y glorificado sea tu nombre. En este momento nos hemos dejado llevar por lo que tu palabra dice. Tu palabra es la única regla de fe y práctica para el cristiano. Hay otros libros que nos ayudan en el estudio de la palabra, pero si esos libros contradicen lo que tu palabra está mencionando, ayúdanos siempre a estar del lado de un escrito está. Te pido perdón por las veces que prediqué acerca de Enoc y que enseñé que Enoc está en el cielo. Igualmente, te pido que tú me ayudes a estudiar tu palabra con seriedad, con responsabilidad, para seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento hasta llegar a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados y acércanos cada día a tu palabra, porque nosotros anhelamos hacer tu santa y divina voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.